Buenas, hoy estamos aquí en Encuentros con Álvaro Oliva. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué hay? Muy buenas, ¿qué tal? Álvaro es cineasta de nuestra tierruca, es director. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo tú te iniciaste en este mundo audiovisual? Pues imagino un poco, bueno, como los que tenemos ya mi edad, pues haciendo un poco cortos con los amigos. O sea, esto es lo típico, pues que siempre me ha gustado mucho el cine. Y entonces, bueno, pues un día, pues todo medio empezó un poco por un compañero de clase que tenía una videocámara. Yo cuando aquello no tenía todavía, estamos hablando pues eso, pues en la época así del instituto y empezamos a hacer pues como algunos, bueno, sí, o mini cortos caseros, así pues entre él y yo y tal y cual. Y luego ya sí que me fue picando más la curiosidad y bueno, pues ya haciendo otros cortos con amigos, que decir que así el primer corto ya más planteado y tal y cual se tituló Scream, Scream como suena, o sea, S-C-R-I-M, y que era pues eso, pues bastante homenaje a la película de Wes Craven, Scream, y nada, así que así fue un poco eso, mis inicios, pues haciendo cortos así con los amigos de manera casera, en esa época pues con videocámaras, eh, pues eso, pues de Las que calidad, podíais. no. Sí, que hoy en día pues eso, lo bueno que tienen las nuevas generaciones es eso, que ya con cualquier móvil pues tienes ahí HD, tienes 4K y tienes un poco de todo. Y luego ya, pues viendo que sí que era una cosa que me interesaba más, que me gustaba, que no era solo así, pues la típica, yo qué sé, hobby Sí. que piensas en él y tal, pues bueno, pues ya empecé a pensar un poco más y a plantearme pues en perfeccionar y en estudiar relacionado con este mundillo. Y bueno, luego de allí ya, vamos, millones y millones de trabajos que tienes a tus espaldas, un montón de premios también conseguidos. ¿No sé si? Sí, 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 o sea, yo eso, me diplomé en dirección cinematográfica en Barcelona y sí, o sea, por suerte por un lado, porque es mucha suerte, he podido hacer bastantes cortometrajes, bueno, cortometrajes, videoclips y documentales con los que he ganado muchos premios. O sea, sí, o sea, hemos ganado más de 50 premios y hemos estado seleccionados en más de 450 festivales de 26 países, si no me equivoco. Y luego algunos de mis cortos los han comprado distintas televisiones, como la Fox, que estuvo compartiendo Foxy Lady, ese cortometraje que está protagonizado por Nacho Vigalondo y Ana Asensio. Pues ese, por ejemplo, estuvo compartiendo pues eso, pues parrilla con Perdidos, con House y con todas las series así que había en ese momento, pues En de, la plataforma y... de fama, sí, pues eso, en la Fox, en España, Andorra, Portugal y regiones africanas de habla portuguesa, si no me equivoco, hace muchos años que no me pongo a pensarlo. No, pero es una proyección bastante grande. Y de todos esos Sí, trabajos que has realizado, Álvaro, ¿podrías escoger alguno que recuerdes con especial, no sé, uno que sea muy especial para ti? sí, así yo creo que me quedaría con, bueno, siempre tienes todos, pero de los principales casi que con dos, que uno es Foxy Lady, porque sí que fue, pues sí, como un poco podemos decir también punto y aparte, o el corto que me hizo así, pues empezar a ganar o premios nacionales o eso, pues en este caso lo de que lo comprase una televisión tan importante como la Fox, haber contado pues en esa época con Nacho Vigalondo, que había estado nominado al Oscar por su cortometraje, y con Ana Asensio y tal y cual, y luego también Posturas, que Posturas es mi otro corto más famoso, o el más famoso y el más premiado, que ese sí que ha tenido pues casi 30 premios y se ha movido por todos lados. Y es de un género distinto, este es comedia, es una comedia protagonizada por Chema Blasco y María Alfonso Rosso, y la verdad que es un corto que le tengo mucho cariño, o sea, porque es muy tierno y es muy... Y los dos actores son maravillosos, o sea, tanto a nivel de actores como a nivel personal, sobre todo.
Y sí que tenemos muy buen recuerdo todo el mundo de ese corto, pese a que fue bastante infierno grabarlo, porque fueron 3 días condensados a tope aquí en Cantabria y fue cuando hubo unas lluvias y bueno, se desbordó varios ríos, así que claro, con toda la lluvia, pues eso complicó un poco todo el rodaje y demás. Así que bueno, el resultado está guay, pero la experiencia de haberlo grabado fue dura. Pero bueno, estos Claro, yo que creo que son cuando, así los... claro, cuando pasas, ¿no? Por mayores dificultades también y luego consigues un buen resultado, eso también te marca para luego acordarte mucho de ese. Sí, 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 la verdad que sí que fue eso, pues un rodaje duro, pero bueno, que el resultado muy contento con él y sobre todo por eso, por la reacción que tiene casi siempre con el público. Hemos ganado muchos premios del público, que a mí personalmente es una cosa que también me hace mucha ilusión, porque luego al final un jurado, en parte dependes mucho de quiénes sean ese jurado, de si eres afín a sus gustos o no. Y en el público, pues al final el público no miente. O sea, salvo que sea el corto en tu ciudad y te hayas llevado a 50 personas para que voten el tuyo, que en este caso, como casi siempre era por otros lados de España, no era el caso. Cuando ves las reacciones, ves que se ríen, ves que funciona, que cuando hay un chiste, un momento tal, pues ves que la gente entra en él, pues la verdad que eso está guay. Claro, la reacción del público siempre es lo que más alimenta, ¿no? Lo que, aparte de los Sí. premios, que son maravillosos, claro. Y Álvaro, un director tiene que estar en todo el proceso de un rodaje, ¿no? Tienes que estar antes de empezar a rodar, durante el rodaje, en postproducción. ¿Cuál es lo que más te gusta hacer, digamos, tu momento favorito de toda la creación de... Pues a ver, todo tiene su aquel, en cosas, eso, las disfrutas aunque también son duras, pero por ejemplo, un momento en el que yo sí que disfruto mucho, las veces que he tenido esa experiencia, es a la hora de componer con el músico o de estar con el músico. O sea, digo que no en todos me ha ocurrido esto, porque hay muchos cortos o que al final he buscado pues canciones yo o de estas que puedes comprar en librería y tal y cual, pero bueno, normalmente en los cortos más gordos de los míos, que yo llamo, o sea que a veces diferencia un poco entre algún tipo de proyecto que son más, pues como el corto que he hecho recientemente, cortos en los que soy yo más hombre orquesta y luego hay otros en los que sí que necesito pues eso, pues un equipo más gordo de gente o que he contado pues con presupuesto, o sea que son más gordos y en esos normalmente que suelo trabajar con un compositor. En muchos casos he repetido con el mismo, en algunos otros pues no. Y sí que en este caso, por ejemplo, en varios de ellos, en este caso, por ejemplo, Posturas con José Antonio Serrano, sí que es una de las partes que más disfruto, el dar vida a esa música para esas escenas, para el corto en sí, y estar viendo con él, pues eso, pues los tipos de instrumentos, él me compone algo, lo vemos ahí, funciona o no funciona, o sea, como si dices todo ese proceso, la verdad que sí que lo disfruto mucho. ¿Y sueles trabajar siempre con el mismo equipo, Álvaro? Pues en general no. O sea, depende un poco. Con algún actor, por ejemplo, de aquí de Cantabria, sí que he contado en varias ocasiones. Con la que más con una actriz de aquí de Santander, que es Esther Lastra, que sí que ahora no te sé decir exactamente el número de cortos que ha hecho conmigo, pero bueno, sí que hemos pues, hecho bastantes cortos. Y bueno, y en algún videoclip también salía. Pero no, depende, o sea, depende un poco del tipo de proyecto, o sea, tanto a nivel actores y luego a nivel equipo técnico y eso, pues sí, o sea, sí que hay gente que me gusta pues intentar trabajar con ella, pues como por ejemplo el caso este de José Antonio con la música, pero luego depende, porque hay veces que hay gente que vive aquí, gente que vive en Madrid o gente que en un momento dado está, en otras no, gente que, no sé, es un poco como depende de las necesidades también de los cortos en sí. Entonces, Claro. pues, bueno, intento así más o menos o diversificar o ver un poco por lo típico. O sea, al final un corto muchas veces es eso, es pedir favores
Entonces hay veces que depende para qué, pues quizá pides el favor o para esta otra dices, bueno, pues no me hace falta quizá dar la lata, entre comillas, a esta persona, ¿no? O sí, o sea que bueno, depende un poquito la cosa. Y háblanos, Álvaro, de uno, bueno, no sé si es tu último trabajo o uno de los últimos, pero es el corto que os han seleccionado para No Todo Film Fest. Háblanos un Sí, poco de él. sí, es el último porque se ha hecho hace 2 semanas o semana y pico. Y sí, el No Todo Film Fest es un festival muy famoso, o uno de los más famosos que hay a nivel online. Y con motivo del confinamiento este en el que estamos todos, pues han sacado una gincana de cine confinado que Javier Fesser, el director de El Milagro de Petinto, de Campeones, que bueno, que fue también el creador del No Todo Film Fest, pues ha sacado ahora esta convocatoria en la que ponía un reto. O sea, tenías que hacer un corto en 49 horas y hacerlo, entregarlo y al inicio de esas 49 horas se daban las condiciones, que en este caso eran triples y tenías que ajustarte a una serie de parámetros. O sea, aquí te daban, espera a ver si lo digo bien, una situación, o sea, te daban 3 cosas de cada elemento. Te daban 3 situaciones, que tú tenías que escoger una. Creo que también, no sé cómo lo llaman así, 3 motivos, que también tenías que escoger uno. Y 3, no me acuerdo ahora la otra cosa, que también tenías que escoger 3. Y entre los que Y yo con eso elegí, ya y con eso realizabais. montar el corto. Y yo escogí que se tienen que ver o escuchar unas maracas, luego que estoy enamorado y el tercero era que ciencia ficción. Entonces eso, tenías como si dices, eso era, al empezar el corto, se ven como si dices las opciones y las que se escogieron. Y así teníamos todo el mundo, pues eso, pues 49 horas para grabarlo y entregarlo. Porque tu corto se llama Maracas, ¿no? Como unas maracas, sí. Como unas maracas, eso es. Eso es. Ah, y Le tenía que veremos durar ahora, de todas máximo, maneras. sí, tenía que durar máximo un minuto 59 segundos. A veces yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? A la hora de hacer cortos, igual que microrelatos, yo creo que lo más difícil es contar algo potente o interesante o contar algo en poquito Ajá. tiempo, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, porque en este caso concreto o en otros también sí, o sea, al estar con esa limitación de tiempo, o sea, hay muchas veces eso, que como te pongas a divagar un poco o a contar algo, se te va. Y luego hay muchas veces eso, en concurso, por ejemplo, mi corto en este caso es cortito, dura 50 segundos, pero la mayoría del resto de cortometrajes que han participado, veías casi todos a 1,59 segundos, ¿sabes? Que era el tope. O sea, como que a todo el mundo me imagino eso, cortando segundos porque se les quedaba en 2,10 Porque o se les alargaba. 2,15 y muchas veces eso, en cortos o certámenes en los que te ponen un plazo máximo de duración, casi siempre la gente apura hasta el último fotograma. Así que sí, es complicado eso, condensar, porque sí que solemos tender bueno, Claro. Y Álvaro, ¿tienes futuros proyectos ya en marcha? Pues sí, bueno, sí y no. En el sentido, por ejemplo, ahora con la cuarentena esta, me ha venido bien, en parte por acabar un guión, bueno, una primera versión de otro guión de largometraje que he escrito, que este es otro género, este es de terror thriller, lo podemos denominar. Y bueno, es una adaptación que he hecho, que lo tenía primero en un formato cuento, pero bueno, siempre he pensado en transformarlo para largometraje. Y bueno, pues he terminado esta primera versión y bueno, ahora he retomado así un poco, pues eso, pues opiniones, por ejemplo, de Josu Díaz, que es un amigo guionista con el que he trabajado en muchos de mis cortos, que los ha escrito él. Y bueno, entonces tengo que seguir trabajando sobre esta base de primera versión, pero bueno, entonces ahí empieza también lo complicado, que es el paso del corto al largo, que eso es una odisea, la verdad que bastante complicada. Claro, porque eso es otra forma también
de trabajar, ¿no? En los Sí, largos. sí, sí. Sí, o sea, sí, de trabajar y de trabajar y más que de trabajar, que también de conseguir todo. O sea, porque al final un corto con más o menos dinero, pues lo puedes hacer más o menos fácil. Pero ya un largo ya es otro mundo. O sea, ya pues requiere unos presupuestos gordos, la gente obviamente tiene que cobrar y bien, requieres de un mogollón de gente, entonces todo eso ya es una cosa que se siguen haciendo largos que ves por ahí, pues eso, pues de manera o amateur o no amateur, pero eso, que al final dicen, no, pero nos hemos juntado 5 personas y lo hemos hecho Y en cadena una de favores. semana o en tal o cual. Y sí, pero aún así es muy complicado, pues eso, pues lograr reunir a 20 personas que pueden dedicarse a estar un mes o durante fines de semana, durante, yo qué sé, pues durante casi un año. Entonces se amplían mucho las dificultades, o sea, aparte de a nivel de narración, etcétera, sino a nivel de conseguir eso. Y conseguirlo a nivel profesional, eso ya también es mucho más complicado por eso, por todo el proceso de estar a contactar con productoras que se puedan interesar por tu proyecto, luego aunque se interesen, que logren encontrar financiación, porque estamos hablando de eso, que al final una Sí. película normal de cine español y tal y cual, ahora mismo el dato no lo sé bien, pero la media está casi en 2,5 millones de euros. O sea que levantar un proyecto es muy Ahí es complicado pronto decirlo, ahí es pronto. y lleva mucho tiempo. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Vamos a poner a continuación tu corto como unos maracas, seleccionado para el festival de No Todo Film Fest, y te deseamos muchísima suerte en tu próximo proyecto, en ese largometraje y bueno, en todo lo que hagas y en el festival también, sobre todo. Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por, bueno, pues por darme estos minutos pues para contar un poco así mi visión del cine y en lo que ando metido. Desde aquí también recomiendo eso, si queréis, pues hay muchos de mis cortometrajes en mi canal de YouTube, así que bueno, pues entre ellos está también este que comentaba de posturas. Y sí, el tema largo, pues a ver, tengo también una comedia romántica que llevo moviendo también un tiempo y bueno, pues a ver si puede salir algo o se me ocurre otro nuevo proyecto o algo que pueda. Pero bueno, al final es perseverancia y bueno, y suerte. Claro, poco a poco. Sí, Además, sí. tú ya tienes mucho recorrido. Y nada, si sacas cosas nuevas, nos las traes para enseñárnoslas. Que nosotros Vale, encantados. perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ti, Álvaro, y a vosotros os veo en los siguientes encuentros con. Nos vemos. Sí, tío, ayer me atreví. O sea, no sé, estaba ahí un poco tocadete y nada, y eso. Y me voy ahí, cojo ahí las maracas esas que tienen ahí en la barra y empiezo ahí. No sé, o sea, bueno, hay un ritmo bastante lamentable, pero le hizo gracia. Y nada, y estuvimos hablando y la verdad que guay, joder, no sé, estoy ahí que no me lo creo. Mamá, ¿qué tal? Sí, 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 lo estuve viendo ayer. ¿Al presidente por la tele? Sí, sí, 44 días ya. Pero bueno, ayer sí que parece que la nave que está sobre Washington ha dado las primeras señales.